que lo que no existe no puede darse la existencia a sí mismo. La existencia del universo no puede explicarse sino como creación. Y si el universo no es eterno, entonces ¿cómo comenzó? Pero si yo quiero explicar algo completamente, no me basta con lo que me dice un físico o un químico. Hay un objeto de interés arqueológico que aparece frecuentemente en los medios de comunicación como un punto en el que fe y ciencia parecen de nuevo estar en conflicto. Es el estudio de la sábana mortuoria que se encuentra en Turín. La sábana santa, la sábana de Turín, tiene una tradición que nos dice que fue el lienzo en que envolvieron el cuerpo de Cristo después de bajarle de la cruz al ponerle en la tumba de José de Arimatea. Primeramente, yo quisiera que quede muy claro que nuestra fe no depende de ninguna reliquia. De modo que no es verdad que el asunto de la sábana de Turín es una materia de tener fe o no tener fe. No tiene nada de implicación directa con el que uno tenga fe o no tenga fe. Es un objeto y la fe es siempre en una afirmación de un dogma. Y no hay ningún dogma sobre la sábana de Turín. Es un objeto de interés arqueológico, un objeto antiguo que se debe estudiar con la misma metodología con que se estudian todos los objetos antiguos de una tumba de Egipto o de los incas o de donde sea. En esos casos, si uno encuentra restos, por ejemplo, de un guerrero, quisiera saber quién es, por qué hay esa tumba, si hay alguna indicación allí tal vez de qué le pasó, etc. Y voy a dar un ejemplo. Hace unos 35 años se anunció que se había encontrado la tumba de Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno. ¿Por qué? ¿Tenía un carnet de identidad? No. Pero era una tumba de la época de Filipo, de alguien importante con muchas joyas alrededor, y tenía una herida en el hueso debajo del ojo derecho. Y los historiadores saben que Filipo murió de un flechazo al ojo derecho cuando estaba asediando una ciudad. Entonces ponen una de las conclusiones con otra y dicen, es un hombre importante, es de la época de Filipo de Macedonia, está en Macedonia y murió como murió Filipo de Macedonia. Pues es Filipo de Macedonia. Y a nadie se le ocurrió discutirlo. ¿Por qué? Porque a nadie le importa nada Filipo de Macedonia para su vida. Y entonces se da por buena esa afirmación y nadie la discute. Pero en el caso de Cristo, si se acepta que hay una reliquia histórica que nos habla de su pasión, que nos puede indicar incluso que algo extraordinario ocurrió en la tumba, entonces eso tiene importancia para quienes o quieren aceptar a Cristo y saber lo más posible acerca de su pasión y muerte, o para quienes no quieren aceptar a Cristo y por lo tanto no van a aceptar nada que ayude a entender lo que ocurrió. Y esto es lo que tenemos entre manos al estudiar la sábana de Turín. Ha habido científicos que han dicho explícitamente a otros científicos que por muchas pruebas que haya, nunca van a aceptar que la sábana de Turín es auténtica. Ante una persona así cerrada, uno ya dice, usted dedíquese a otra cosa, no me moleste preguntando acerca de esta. ¿Qué hay en la sábana de Turín? Un lienzo único en el mundo que sepamos. Un lienzo de 4 metros y 30 centímetros de largo, por 1,20 m de ancho aproximadamente, que tiene una imagen de un hombre de frente y de espalda que ha muerto con una serie de heridas
infligidas por un látigo romano, el flagrum, de hace 2000 años, crucificados según la manera romana de hace 2000 años, y que recibió una lanzada en el costado, dada por una lanza romana que se conoce arqueológicamente como era, y todo ello en un contexto en que le ponen en una tumba con un lienzo de gran valor, de lo mejorcito que se podía hacer, y esta imagen nunca se ha podido reproducir en el laboratorio por ningún método de toda la tecnología del siglo XXI. Esto es lo que tenemos que explicar. No estamos hablando de una visión, ni de un cuento, ni de ninguna cosa poética. Estamos hablando de un objeto que se estudia en el laboratorio y que ha sido el objeto arqueológico más estudiado durante más de 100 años en toda la historia de la arqueología. ¿Y qué aparece? Que todo lo que dice el Evangelio está allí visiblemente marcado. Los azotes dados con un látigo romano terrible que terminaba correas de cuero con unas barras metálicas con bolas en los extremos para desgarrar la carne, y ese tormento se le dio de tal manera que desde la nuca hasta los tobillos apenas hay 2 centímetros cuadrados sin una herida. Y se ven las marcas de los clavos romanos del tamaño que se ha encontrado en tumbas de la época, que además no están en la palma donde le pintaban siempre los que nunca habían visto una crucifixión, sino en la muñeca, que tiene una herida en el costado que no era parte nunca del modo de crucificar de los romanos, pero que el Evangelio nos dice se le hizo después de muerto, que tiene la marca de una corona de espinas, no como nos la pintan los artistas como un cerquillo, sino como era una corona en aquel entorno del Medio Oriente o del cercano Oriente de hace 2000 años, un casco que cubría toda la cabeza, y todo esto sin un solo dato en contra de la autenticidad. Y la mejor prueba de su autenticidad es que nadie es capaz de producir una imagen semejante. Y la prueba, naturalmente, sería, de lo contrario, que alguien la presente. Yo lo he hecho, pues hágalo y tráigalo. Nadie consigue hacer eso. Entonces, ¿qué tenemos? Un lienzo mortuorio que para un judío era algo impensable ni siquiera tocarlo, porque tocar por fuera una tumba bastaba para que uno no pudiese ya tener parte en las ceremonias religiosas, quedaba uno hecho impuro. Pues un lienzo mortuorio con manchas de sangre se conserva como cosa preciosa durante 20 siglos. ¿Por qué? La respuesta única que es lógica es porque ya no se trataba de un muerto. Le habían visto vivo y por eso ya no había impureza en tener este lienzo. Era al contrario una muestra de lo mucho que Cristo había sufrido por nosotros y marcaba el comienzo de la fe en la resurrección cuando Juan y Pedro fueron al sepulcro y vieron ese lienzo que envolvía el cuerpo de Cristo desinflado en el suelo, en el mismo sitio donde lo habían dejado, pero el cuerpo no estaba debajo. Y otro lienzo que está en Oviedo, en la catedral, se menciona allí también. El otro lienzo que había estado sobre su cabeza estaba todavía enrollado, como cuando le tenía alrededor de la cabeza, aparte en su propio lugar. Nadie había tocado nada, allí no había habido ladrones, el cuerpo simplemente había desaparecido. De modo que tenemos un testimonio físicamente visible de lo mucho que sufrió el Señor,
y una indicación de que esa muerte fue seguida por una resurrección que cambió totalmente el panorama de la pasión de Cristo para sus discípulos. Es la reliquia más preciosa de la cristiandad.